locales e internacionales y en general a todas y todos los aquí presentes. Cuando se habla de economías para la vida, literalmente habría que decir que entonces existe una economía para la muerte. No toda economía es y sirve para la vida. En nuestros debates de Twitter que a veces se presentan, a veces me pongo a verlos, alguien decía, la peor energía es la que no se produce. Una frase del común entre los ingenieros eléctricos, que no es cierta. La peor energía es la que mata, así se produzca. Y a esa conclusión ha llegado la ciencia en el mundo, no la política, no la economía, sino la ciencia, que ha buscado despertar un debate desde hace 20 años, al principio sin éxito, poco a poco, pero no por la argumentación de la ciencia, sino por la realidad de la vida, del diario vivir, empezamos a ponerle cuidado a la ciencia. Pues la ciencia lo que nos está diciendo es que nuestra economía en el mundo en general se está construyendo alrededor de energías, de maneras de producir, de maneras de consumir, que llevan no a la muerte de la persona, muchas veces lo hacen, sino a la muerte de la especie y de la existencia misma en el planeta Tierra. Omnicidio le llaman, la muerte de todo lo viviente, desde la planta más minúscula, desde el animal, desde el virus, hasta el ser humano, que es su escala superior. De manera generalizada, una extinción. El planeta ya ha vivido 5 veces la vida se ha extinguido en el planeta. Una vez extinguida ha vuelto a aparecer, pero ya no en las mismas condiciones, ya no con las mismas especies, ya de una manera adaptativa de otros. Solo hay que mirar un poco esa literatura que hay, películas y ciencia ficción alrededor, ciencia ficción no, sino tratando de recordar lo que han sido las extinciones de la vida en el planeta. Todas se han producido por cambios drásticos del clima. La extinción está ligada a la ruptura del equilibrio del clima en el planeta. Eso que la ciencia nos muestra y nos demuestra, pues hoy se nos presenta como que otra vez estamos ante una ruptura drástica del clima y por tanto al borde de una extinción. El presidente no los quiere llenar de pesimismo, sino simplemente traer a la realidad. La realidad es pesimista. ¿Por qué ese drástico caer, colapso del clima? Por nosotros, diría alguien, por nosotros mismos. Pero no es cierto, no es por nosotros mismos. Es por quienes más emiten CO2, dióxido de carbono, a la atmósfera y otros gases. Y no todos emitimos de la misma manera dióxido de carbono, algunos solo biológicamente a veces. Pero en general la inmensa mayoría de la humanidad no emite CO2 en las cantidades que están transformando el clima hoy en todo el planeta Tierra y que sufrimos aquí. Solo hay que salir, pasar unos días y sabemos que las tormentas son más continuas y sabemos que las sequías son más y más intensas y hasta en la prensa hablan de racionamientos y le echan la culpa a Petro, pero Petro no tiene la culpa. Petro no tiene la culpa. Hay que ahondar bien el por qué Ecuador está en un racionamiento eléctrico, el por qué el río Amazonas se secó, el más grande de América.
el por qué el río Paraguay, que creo que es el de las cataratas de Iguazú, no recuerdo bien, se secó, porque hay 1 millón de personas en el Chaco sin agua potable. ¿Y por qué nuestra capital, Bogotá, se ha quedado con un racionamiento que parece ser permanente? Cuando estaba rodeada de aguas y cuando se construyó sobre un lago de agua. La capital, la ciudad más grande del mundo en este momento en sufrir escasez de agua potable. No tenemos esa experiencia en otras partes del mundo, solo en Montevideo y Ciudad del Cabo. Y entonces la evidencia misma nos está diciendo que efectivamente estamos comenzando, ojo, comenzando un cambio drástico del clima. Cada vez será peor si no tomamos las soluciones que son a escala global. Cada vez será peor significa cómo viviremos en 15 años, cómo vivirán nuestros hijos en 30, 50 años, cómo vivirán nuestros nietos en 60, 70 años. En 70 años habrá vida en el planeta. La ciencia dice con muchas dificultades. Luego el mundo cotidiano de hoy, la manera como vivimos, mal que bien, hoy no se va a asemejar en nada a lo que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos si no cambiamos hoy. Vivirán peor que nosotros. Nuestros hijos peor que nosotros, nuestros nietos peor que nuestros hijos. La flecha del progreso se esfumó. Y por tanto estamos ante tiempos de cambio. No es una frase electoral, una de campaña de tantas. Estamos en tiempos de transformaciones. La rapidez de esas transformaciones determinará si aquí vamos a seguir viviendo en este planeta o no. Si nuestros hijos podrán al menos vivir como vivimos nosotros y nuestros nietos quizás mejor, pero solo si nosotros, los de esta generación, los que estamos vivos ahora, actuamos. Y la actuación que es local necesariamente tiene que volverse global. Es una nueva economía. Por eso el título de Economías para la Vida vale. Pero enmarcado dentro de esta idea, economías para la vida, ¿por qué? Pues no solamente para sobrevivir de una economía, de una empresa, de una cooperativa en estos días, sino para que sea simiente de la vida en el planeta Tierra, porque utiliza otra manera de relacionar los seres humanos entre sí y los seres humanos con las cosas que hacen producir las energías y los seres humanos con la naturaleza. Es un cambio total, es un cambio de paradigma. Si me permiten la palabra, es una revolución que nunca me imaginé cuando tenía 16, 20, 25 años y usaba mucho la palabra. Es otro concepto de revolución, pero es una revolución imprescindible, necesaria. Como decía Kant, es un imperativo categórico si queremos seguir existiendo. Y esto entonces nos lleva a estudiarla hasta donde podemos, agarrándonos de la ciencia hasta donde podemos. La manera de medir ya no es en dólares, ni en pesos colombianos. Tenemos que tener una manera de medir antes de medir en dólares o en pesos. Nuestra producción, nuestro consumo, nuestra economía, nuestra existencia. Alguien llama la huella de carbono, un término difícil que se inventan los ambientalistas, pero es medir con una unidad de medida que hasta ahora no hemos utilizado. Medir en CO2 equivalente, imagínense en esa nueva moneda, es la moneda de la vida o de la muerte. Mucho CO2, muerte.
poco CO2 o cero CO2, vida. Un poco fácil. Cuando nuestro presidente Ecopetrol mide en cuánto su producción emite en CO2, está midiendo las unidades de la muerte. Cuando ve cómo disminuye ese CO2, empieza a medir en las unidades de la vida. Luego, economía de la vida es la que no emite CO2. Eso le llamamos descarbonizar. Decir CO2 nos remite a la química y muchos no fuimos buenos en química. La partícula que se llama átomo C, carbono, ligada a 2 átomos de oxígeno. Eso se llama CO2. C es el problema, oxígeno lo tenemos en todas partes, en el aire aún. El problema es cuando el C se combina con el oxígeno de la atmósfera. El C es el elemento de la vida. Carbono, nosotros estamos hechos de carbono. Cuando morimos, no solo se deshace el hueso, etcétera, sino el material orgánico y queda en la tierra, se llama C. Cuando millones de seres en las extinciones de la vida murieron, fueron descomponiéndose en sus masas de C, de carbono, y generaron eso que llamamos hoy los depósitos de petróleo, de carbón y de gas, que es lo mismo, solo que en diferentes presentaciones. Tiene la C, es decir, es la derivación de seres que fueron vivos y que se acumularon a través de millones de años en lugares específicos de la Tierra y de unos mecanismos que el planeta construyó para absorber el C de la atmósfera. La Tierra era un planeta negro antes, oscuro, porque la C tiene ese color y fue subsumiendo en los interiores de la Tierra y por eso apareció la vida, cuando se logró un equilibrio climático. Porque esa C tiene un factor de calentamiento, porque al traer el sol lo concentra dentro de sí y lo mantiene un calentamiento global como un invernadero, por eso se llama gas efecto invernadero. Es como si nos pusiéramos en una calle de Barranquilla debajo de plástico, al final se nos vuelve sauna y al final no aguantamos. Porque ese calor que se condensa ahí debajo de ese plástico ya no permitiría que nosotros vivamos. Los seres humanos comenzamos a morir después de 35 grados centígrados. Y nos quedamos dormidos en una playa, en una calle, en una acera, en una ciudad que tiene 40 grados o 45, morimos. Morimos. En Europa mueren 100,000 personas en una oleada de calor. Si nuestra ciudad no se siembra con árboles o no es acogedora para la persona que está en la calle o no hay refugios y esta queda en una calle tirada en un momento en donde la temperatura en un día es de 40 o 45 grados a la intemperie, muere. Si es viejo, muere más rápido. Tenemos un equilibrio climático sin el cual morimos. Y mueren otras especies más rápido que nosotros, etcétera. Luego, hablar de una economía de la vida, entonces, es hablar de una manera de producir, de consumir, que no afecte la temperatura promedio de la Tierra y no la afecte a partir de no emitir CO2. Ahora, ¿eso cómo se hace? Solo sabemos algunas cosas, no todo. Miramos experiencias en el mundo. Toda la humanidad está ensayando inventos, posibilidades, para rápidamente, porque no tenemos sino 10 años, cambiar las cosas. Esto de los 10 años que parecen ser menos, merece la pena explicarlo. ¿Por qué solo tenemos 10 años?
Porque las partículas, moléculas que emitimos a la atmósfera a través de las chimeneas se quedan en la atmósfera. Pueden quedarse 300 años, pueden quedarse 3000 años. 3000 años en la atmósfera significa que su efecto de calentamiento, la que arrojamos hoy, va a perdurar 300 años más adelante, 3000 años más adelante, antes de ser absorbida. Es decir, toda la cantidad de materia que vamos a llamar gases de efecto invernadero que arrojemos hoy afectará a nuestros hijos, a nuestros nietos y quizás más allá a nadie, porque no habrá nadie en el planeta. Luego tenemos que detener la chimenea es ahora, no dentro de 50 años. Las chimeneas, ¿dónde están? En el norte, en los países ricos. ¿Quiénes más emiten CO2? No nosotros, los ricos del mundo. Y esto adquiere entonces una dimensión política. Son los ricos los que están llevando a la humanidad a la extinción. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque quieren eso? No, porque codician. Porque tienen un poder de codicia y ese poder de codicia los lleva a producir más, para vender más, para ganar más. Es en la ganancia donde está el motor de la extinción. Luego los Estados Unidos, luego Europa, luego China, son las grandes chimeneas del mundo y nosotros no estamos en esos países. Ahora, ese motor de la ganancia lleva a un huracán de emisiones de CO2 cada día más grande, no solo por ganancia, sino porque utiliza una específica energía, la energía fósil, es decir, desenterrar la muerte y volverla energía, petróleo, carbón y gas. Y claro, puede aparecer como una gran noticia y a alguna persona en su vida pues le da mucha alegría, descubrimos gas. Descubrimos un embalse lleno de petróleo. Hoy eso no alegra a la humanidad, la asusta, la asusta. Hay dos maneras, claro, y se entiende porque estamos en una transición. Estas noticias no nos llegaban hace 20 años. Yo aquí cuando venía a hablar de política hace 20 años, Eduardo, pues yo no sabía nada de esto y no hablaba mucho del tema, hablábamos de las ciénagas, algo de eso, pero no de estos procesos que se han desencadenado y que la ciencia nos está mostrando y hay que leerla si queremos ser buenos, en mi caso, políticos, porque si uno no la lee va ciego llevando a la sociedad a un abismo. Lo que nos sucede ahora entonces es que no es buena noticia el consumo del petróleo, del carbón y del gas. No pertenece a las economías de la vida. Como de eso vivimos los colombianos exportando, somos el quinto exportador mundial de carbón desde hace no me acuerdo cuánto, desde el Cerrejón. Y como somos un mal exportador de petróleo, pero vivimos de eso. La regalía, los presupuestos, no sé qué, vivimos de eso, de la renta, llamo yo. Olvidamos la agricultura, olvidamos la industria, olvidando la agricultura, olvidando la industria, olvidamos el saber. Porque se necesita saber para hacer agricultura y para hacer industria. Por eso hay un gobernador y un alcalde que dejan las sillas vacías cuando se reúne el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, por ejemplo. Les importa un rábano. En Colombia en general y sin particularizar, no sé, me excluyo porque hemos luchado en contra de eso, pero han dejado caer los presupuestos de la educación pública excelente al principio, de minorías, ha venido deteriorándose cada vez más. Somos el último lugar en la OCDE en matemáticas.
Nos han vuelto, sí, ignorantes, nos han embrutecido, ¿cierto? Hay dos formas de embrutecimiento que se coaligan, no es sino dejar de ir al colegio y prender la televisión y ya salió uno medio. Nos tiene los elementos del saber. Pues ¿para qué? ¿Por qué renunciamos al saber? Porque no desarrollamos la agricultura, porque no desarrollamos la industria. Para desarrollar la industria hay que desarrollar la conectividad, la fibra óptica, la química, la física, los nuevos materiales. Todo eso es universidad, las matemáticas, la cultura, porque la estética de la mercancía cada vez es más importante. Entonces comprarse una blusa implica mirar qué cultura trasluce la blusa, etcétera, la poesía, el arte. Eso es para producir, pero una sociedad que renuncia a la producción porque quiere vivir de la renta, la ilegal, que ya ustedes saben, y las legales, que es que por el precio alto del petróleo y del carbón, entonces logremos repartir aquí alguito entre algunos. A veces esos algunos son muy poquitos, se lo roban, pero ahí va quedando. Lo que creemos es una riqueza, no es riqueza. La riqueza está en producir, no en vivir de la renta. Si mi mamá me hereda por algunas circunstancias un apartamento, yo lo arriendo y vivo del arriendo, yo no estoy rico, no estoy produciendo riqueza. La riqueza la produjo quien hizo el apartamento, vaya a saberse hace cuánto. Yo vivo de la renta. Una sociedad no puede vivir de la renta. Una sociedad tiene que vivir de la producción, del trabajo que cada vez es más cerebral. Cada vez más no es el músculo, no es el poder de cargar un bulto, de mover una palanca, sino que cada vez más es pensar en colectivo, transformar un material y volverlo otra cosa, producir. Pero he aquí que entonces no podemos producir por producir. He aquí que entonces estamos metidos en un embrollo que aquí empieza a solucionarse. Ustedes son en parte, y va a costar indudablemente trabajo cerebral, solucionadores del embrollo en que estamos metidos. Porque más o menos le tenemos que decir a Colombia que dejemos de vivir del petróleo, del carbón y del gas. O sea, mi querido compañero Roa se queda sin puesto. No necesariamente. Si logra coger aquí las coordenadas de la economía de la vida. Tenemos que dejar de vivir del carbón, del petróleo y del gas. ¿En cuánto tiempo, Petro? En menos de 10 años. Porque después de 10 años, ¿ya para qué? Si la humanidad no ha cortado sus vínculos y pone en desplome el consumo mundial del carbón, del petróleo y del gas, en 10 años, pues ya venimos hacia la situación del punto de no retorno. No es que la humanidad no lo sepa. Normas mundiales empiezan a aparecer, tímidas, pero empiezan. Carbón se deja de consumir hasta tal fecha. Por ahí dicen. Los vehículos a gasolina se dejan de producir en tal fecha, incluso dentro de un poquito, 2030 creo, 2035. Las grandes empresas productoras de vehículos, de automóviles, entonces dicen, nosotros cesamos producción de gasolina, el que se quedó con su cacharro se quedó porque vamos hacia el vehículo eléctrico, empiezan a decir. El vehículo eléctrico no es que sea una solución aún, etcétera. Esto tiene sus bemoles que no voy a tratar de, porque se me va el tiempo, pero empieza a haber una transformación. Inglaterra, ustedes han visto la serie esa, siempre me olvida el nombre, el de los gitanos mafiosos, Pinky. Bueno, esa. Buenísima, le decía yo ayer. Ustedes los ven en medio del fuego, esos tipos caminan, llamaradas salen por aquí, de las fábricas. Londres vivía bajo el hollín
El señor Churchill tiene un problema una vez porque le cayó tanto hollín, el desinteresado, vivían entre el hollín del carbón. Eran el primer país productor de carbón. Y hoy cierran la última termoeléctrica basada en el carbón que les quedaba. Eso no es porque sí. Pues claro que tienen carbón debajo del suelo, cantidades de carbón tiene Polonia, tiene Bélgica, tiene Alemania, la cuenca del Rin-Ruhr, tiene Inglaterra. La Unión Europea se construyó alrededor de un acuerdo para producir carbón y acero en base al carbón, por ahí en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y es el portento que hoy es, con sus errores y sus vainas. Pero indudablemente es un poder mundial, pero no usan carbón. Entonces el poderío de Inglaterra con todo su carbón enterrado, claro, vendría, no voy a mencionar la señora que siempre me critica, me decía, oye, pero qué bruto, ¿no? Pues qué bruto, Petro, ¿cómo va a dejar el carbón enterrado? Pues en Inglaterra dejaron el carbón enterrado, teniendo más que en Colombia. ¿Por qué? Porque ahí no está el futuro. Ya ni siquiera está el presente, porque Inglaterra transformó su aparato, o lo está transformando su aparato productivo para no usar carbón. Y lo va a hacer la China y lo va a hacer Estados Unidos, que aún siguen siendo los mayores demandantes de carbón. Y entonces nosotros los colombianos, ¿qué vamos a hacer con nuestro carbón? Comérnoslo no podemos. Vamos, como dice Robledo, nosotros sí usamos el carbón, entonces no llenamos de hollín nosotros solitos aquí aislados, porque el resto del mundo va a estar usando tecnologías, maneras de producir que no usan ni un gramo del carbón. Nos vamos a quedar en el atraso. Luego ustedes aquí nos están ayudando es a pasar a la vanguardia. Ahora, si no es carbón, petróleo y gas, ¿qué es? Aquí sí que es fácil decirlo. En la costa es facilísimo decirlo, no hacerlo. Tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos el agua. Y las nuevas fuentes de energía se basan en el sol, en el viento y en el agua y en el magma caliente de la tierra. El Caribe colombiano sería una de las vanguardias de la energía limpia de América. De América. Y la energía limpia es de las más baratas del mundo. ¿Cuánto le cobran ustedes en la factura? Entonces, ¿por qué esa paradoja? Aquí se han metido en una discusión de la opción preferente, ¿cierto? La opción preferente es una mentirilla. Tengo que decirlo, ministro. Con eso es que nos enredan los políticos. Porque usted baja la opción preferente, que es una deuda que dejó Duque a cada uno de ustedes y a mí en el COVID, los dejó endeudados. Porque él no subió la tarifa, entonces cobraron eso que no subió ahora. Se llama opción preferente. Entonces las empresas dicen, bueno, hay que cobrarle a los usuarios. Pero si yo digo, no, pago con el presupuesto, que fue lo que dijimos, la opción preferente, entonces uno dice, no, pues va a bajar en la proporción X la tarifa. Van a la bolsa y los generadores eléctricos se elevan en eso mismo que uno baja por la opción preferente, la tarifa de generación, y no pasó nada. Simplemente lo que tenía que pagar el usuario, que ahora paga el Estado, se vuelve una ganancia mayor en el generador eléctrico, por la manera como está constituido el sistema de tarifas. Y no pasó nada. ¿Por qué entonces la generación eléctrica tiene tan alta tarifa en la costa Caribe? Ahí ya no, los políticos no entran a discutirlo. ¿Por qué en el Caribe la generación de energía eléctrica es tan alta que hace que la tarifa en la costa sea la más alta de América?
si tenemos sol. ¿Por qué? Porque la generación aquí está ligada al precio del gas importado. Sepan ustedes que importamos gas desde hace años. Aquí la discusión no es si importamos gas o no, importamos desde hace años. La discusión está en si el gas importado viene de Estados Unidos o viene de Venezuela. ¿Cierto? El señor que trae el gas el que licúa el gas de Estados Unidos tiene un negocio. Pero si viene de Venezuela quizás no tenga el mismo negocio. Pero es válido que en una región que tiene sol y viento, liguemos la generación al precio del gas, que es 4 veces más alta que la tarifa del sol y del agua y del viento. 4 veces más alta. Pues ahí está la gran injusticia, nos están haciendo pagar, yo diría robar los dineros de la ciudadanía y de la economía. Porque si yo cojo Urrá, ¿cierto? Cojo Urrá, ministro, hay que coger Urrá, y coja Geselca, y en vez de esos arrumes de carbón que tienen Dibuya, le pongo los paneles solares que ya están construidos, incluso compro esa energía como ordena la Constitución, teniendo en cuenta el costo. Ordena la Constitución el costo de esa tecnología con su ganancia y no el precio del gas, que es inconstitucional. Pero es lo que existe hoy en Colombia, porque no hemos podido cambiar la fórmula de generación eléctrica. Si yo cojo la generación de sol, de agua y de viento del Caribe, el Caribe tendría una de las menores tasas de energía eléctrica de América. Y este es un punto central. Lo dejo como porque es el problema en el que estamos. Pero este es el punto central, porque una descarbonización de la economía, y ya sabemos por qué hay que descarbonizarla, y rápidamente implica 3 pilares al menos. Uno que es la energía o matriz energética, la energía que consumimos, otro el transporte y otro la producción. En estos 3 pilares no debe haber consumo ni de carbón, ni de petróleo, ni de gas. Porque el problema en Colombia no es cómo se ofrece gas de acuerdo a la demanda, doctor Roa, no es, sino cómo disminuye la demanda del gas en Colombia. Esa es la política central. No es cómo podemos atender una demanda creciente de gas, sino cómo logramos que la demanda de gas disminuya en Colombia y tienda a cero. Yo sé que la gente que vive del gas pues no le gusta lo que yo digo, pero es que hay que vivir. No se puede vivir del gas, hay que vivir. No se puede vivir del petróleo, hay que vivir. No se puede vivir del carbón, hay que vivir. Y vivir significa no carbón, no petróleo, no gas. En 10 años. En 10 años. Y entonces aquí viene que la matriz energética de Colombia debe ser, le llaman así, limpia. ¿Limpia qué es? Que no emita CO2. Y resulta que estamos a punto, porque tenemos un 60% de energía basada en el agua que no emite CO2, que viene de antes, y tenemos un crecimiento en solar, ¿cierto? Que hasta ahora es pequeño, pero estamos creciendo rápido, 10 veces más en este momento de lo que recibimos en el primer día de gobierno. 10 veces más. Pero tiene que sobrepasar los 6 gigas, que ustedes se han engargolado con los 6. No, es más de los 6. Pero los 6 sería muy importante. Si nosotros logramos, y ya tenemos 75 aquí, ¿cierto? Porque producimos 20 gigas, esto se lo saben, aquí lo enredan a uno con esta terminología, pero tenemos una capacidad anual de 20 gigas de producción.
de generación. De esas 20, el 60%, o sea, unas 12, provienen de las hídricas. Y si le metemos 6, tenemos 18 y nos acercaríamos al 100%, sino que la demanda de energía aumenta. ¿Cierto? Y entonces realmente estaríamos acoplándonos a un 75%, pero ya 75%, ¿sabe cuánta gente en el mundo vendría a invertir aquí si el 75% de la energía es limpia? ¿Sabe, gobernador, cuánta gente fuera de Colombia vendría a invertir en el Caribe colombiano si la energía que le ofreciéramos fuese 90, 95 o 100% limpia? Esto se llena así. Es una oportunidad de industrialización para nosotros y para los de afuera que no estamos contemplando porque nos hemos vuelto adictos a la gasolina, al carbón y al petróleo y al gas. Y no miramos la realidad que está ocurriendo en el mundo, en donde el Caribe puede tener la punta de vanguardia, la punta de vanguardia. Entonces, un pilar es la energía, otro pilar es el transporte, que la ministra aquí ha hablado. Transporte es un asunto público, pero también particular. Particular es que la moto, el carro se vuelva eléctrico, pero más que todo es que tengamos sistemas de transporte público masivo, local y nacional, eléctricos. Y eso se llama trenes, hasta el día de hoy. Trenes eléctricos, ministra. No trenes diésel. Puede ser una transición porque estamos recuperando las líneas que nos dejaron los abuelos y que los hijos de los abuelos políticos destruyeron. Pero hay que recuperar la red férrea nacional, en eso estamos. Pero tiene que pasar de diésel a eléctrica. En lo que tenemos, que sí liga el Pacífico con el Atlántico, hace el bypass, esto tiene otro tema, pero también en la exploración que podemos hacer hacia la altillanura colombiana, que es la última tierra que puede ser usada para producir alimentos en el mundo, con el proyecto Puerto Villavicencio, Puerto Gaitán, que no quiero que quede como el metro subterráneo de Bogotá, que le metimos la plata del estudio, le entregamos el estudio y después unos politiqueros sectarios se lo tiraron para hacer una chambonada, que es lo que están haciendo en la ciudad de Bogotá. Pero aquí no podemos quedar en lo mismo, o sea, tenemos que darle un impulso a la red férrea y dentro de las ciudades grandes, pues intentar transitar de la CPM y diésel de los buses hacia el modo férreo de transporte. Eso tiene que quedar en nuestro, ¿cómo se llama? El portafolio. Portafolio que aquí se ha explicado, no voy a... Esto es más del Estado. Pero cuando vamos al tercer pilar, que ya no es la energía y el transporte, sino la producción, vamos al mundo privado. Porque yo no creo en producción estatal, aunque el Estado tiene que meterse en algunos temas, como aquí, como en la energía, como en el transporte. Pero en la producción estamos hablando de la iniciativa privada, que no es de gente poderosa exclusivamente. La iniciativa privada puede ser de un campesino, de una campesina. Ojo con eso. Porque en el masacote ideológico, entonces cuando hablan de iniciativa privada siempre piensan en el más rico del país. No, iniciativa privada es si una señora con sus vecinas decide sembrar un campo de producción X para vender en el mercado alimentos. Aquí, en mi opinión, la mujer tiene un papel fundamental. Creo que más que nosotros. ¿Por qué? Porque la mujer, su esencia, bueno, esas palabras, no, es el cuidado de la vida. El hombre derrocha la vida, derrochador. Tan derrochador es que hace guerras. ¿Quiénes están tirando bombas en Gaza? Por lo menos los que deciden son hombres. Derrochando la vida de una manera terrible, como matar 20.000 niños y niñas en Gaza.
hicieron las guerras mundiales, etcétera. La mujer cuida la vida y en este momento necesitamos una economía para la vida. Luego, esto es una economía esencialmente femenina, no nos autodiscriminamos, pero la mujer aquí tiene que pasar al frente en todos los escenarios agrarios, industriales, barriales, urbanísticos, etcétera. Y entonces, la asociatividad, este es un tema fundamental, porque solos no podemos. La economía de hoy no es de hombres solos, no es de mujeres solas. Eso se puede meter en las telenovelas, pero no es la realidad. Aquí tenemos que asociarnos para resistir el juego de la economía. Y entonces la asociatividad femenina en la tierra, produciendo alimentos, volviéndolos agroindustriales en la industria, pero tiene que ser sin petróleo, sin carbón y sin gas. Y aquí hay problemas, porque ¿cuál es el abono que se le echa a la tierra? La urea, ¿cierto? ¿Y la urea de dónde sale? Del petróleo o del gas o alguna cosa de esas. Entonces hay un problema. Aquí es donde vienen los bemoles. Y esto no es solo en Colombia, esto es en todo el planeta, que hay que hacerlo en 10 años. Por eso estoy hablando. Y es más grave en Estados Unidos, en Europa y en China, porque son los que están emitiendo más. La transformación es más dura allá que aquí. Y si la presión política allá en favor de la vida no crece, pues nos van a terminar tirando bombas y acabando la humanidad en una catástrofe bárbara, porque ahí no va a subsistir la democracia, como ya lo estamos viendo. Esto es, por tanto, una revolución mundial. Y se liga a producir ya, ¿no es? Porque los revolucionarios de Señor sabe bien esa historia, que se la leyó él y la practicó hace 20 años, ¿cierto? O al siglo pasado, ¿qué pensaban los revolucionarios a principios del siglo? Que hay que tomarse primero el Estado y desde el Estado decretar el fin del capitalismo y el mercado y comenzar a producir una sociedad nueva. Y eso no pasó, porque no era así. Ahora aquí es diferente, la revolución comienza en casa. No hay que necesidad de tomarse el Estado, aunque también, porque si nos queda de depredador una presidencia en el año 2026, acaba hasta con el nido de la perra. No quieren que diga esas palabras, pero sí. Así decía mi mamá, acaba hasta con el nido de la perra. Nos llena de... Entonces, pero la gracia de esto es que se puede comenzar desde ya. Es una actitud barrial, familiar, es una actitud ciudadana y obviamente es una actitud político-nacional y político-global, porque las redes se tienen que construir globalmente. Pero voy a poner el ejemplo de Barranquilla. ¿Qué esperamos para cambiar los techos por paneles solares? ¿Qué estamos esperando? Claro, eso vale un billete. Vale un billete. Pero la alcaldía tiene algo y nosotros tenemos otro algo. Y la gente puede tener otro algo. Y entonces, si juntamos los algos, vamos cambiando los techos por barrios. Y qué aires, ni qué afinia, ni qué 8 cuartos. Ya nos independizamos de eso. Pues, a mí me tumban los comisionados de la CRE, me los tumban cada mes cuando los pongo. Me tumban los decretos porque los generadores están detrás buscando que esto no aparezca. Los 16 generadores que hay, que se llevan las ganancias. Pero esto se puede hacer sin eso. Simplemente es una decisión. Una decisión que en Barranquilla se puede hacer en cualquier lugar del país también. Pero se necesita la voluntad política y poner el dinero público y poner el trabajo comunitario que hay que ponerlo y aprender, y los jóvenes aprender cómo es que se instalan los tales paneles solares. Incluso yo diría aprender cómo se hacen los paneles solares. ¿Cómo se hacen?
Ecopetrol ya debería tener aquí una empresita piloto de cómo se hace un panel solar en Colombia. Ya hay una empresa que entre otras intentaron estafar, ministro, y eso no hay que permitirlo, porque es el comienzo, es el balbuceo de gente que sabe lo que está pasando, que sabe lo que se necesita y que empieza a tener una iniciativa libre, pero que el Estado debe acompañar para que no se muera en el camino. Entonces, todas estas economías de la vida que veo que aquí se han reunido y que han hecho la feria, tienen que ser acompañadas por el gobierno. Y ojalá el gobierno siguiente sea un acompañador de las economías de la vida y no un destructor de las economías de la vida, porque esto va a ser imparable. En el aspecto pesimista que les mostré al principio, y es que si no hacemos nada, mira, todos y todas. Yo tengo una actitud optimista, es en el sentido de que la humanidad no se va a dejar quitar la vida como especie. Y no va a dejar quitar la vida de otras especies en el planeta Tierra. Así que aquí comenzó una batalla, ya tiene un tiempo, es una batalla mundial, no es con armas, es con inteligencia y fuerza unitaria, es con asociación y es con la decisión de que en realidad la vida va a permanecer en el planeta Tierra, cuéstele a lo que le cueste a los grandes multinacionales del petróleo, del gas y del carbón. Ecopetrol, por ejemplo, cuyo nombre pues ahí, Ecopetrol, fundada por los trabajadores en la huelga de 1948, patrimonio nacional, la principal empresa de Colombia y la octava de América Latina. Ecopetrol obviamente ha vivido del petróleo, y cuando uno habla así, entonces ¿de qué va a vivir Ecopetrol? Y resulta que Ecopetrol tiene ISA, que es la interconectora de energía eléctrica, y Ecopetrol tiene Internexa, que es la que tiene la fibra óptica troncal de Colombia. Yo solo junto fibra óptica y energía eléctrica limpia y ya tengo la base para generar la inteligencia artificial, gobernador. Y resulta que la inteligencia artificial es una economía peligrosa si no se regula públicamente, pero que podría darnos más ingresos que todo el petróleo que hay en las reservas que tiene Ecopetrol de petróleo. Y puede ser en Barranquilla. Es más, la indicación que ha dado el presidente de la República es que sea en Barranquilla, porque aquí llegan las troncales de la fibra óptica. Y entonces, Ricardo, usted que ha estado en las reuniones, Ecopetrol tiene que hacer una especie de exorcismos, porque, o sea, quítete el petróleo de la cabeza y métete en la inteligencia artificial, que será una empresa más poderosa que lo que nunca ha sido. Pero aquí, digamos, obviamente se puede expandir, porque solo hay que juntar energía limpia a través de las redes de electricidad y la generación eléctrica, que aquí es posible, hasta por 65 gigas, o sea, 3 veces más que lo que genera toda Colombia en este momento aquí en el Caribe. Tenemos la energía, tenemos las troncales de fibra óptica y solo nos faltan las torres de data center de computadores, que no tenemos. Es una ciudad de torres de data center. Consume 20 gigas de energía limpia y nos convertiría a Barranquilla en el centro de la inteligencia artificial de América Latina. Con lo que eso tendría de prevención o no prevención. Hay que traer aquí a la ministra Yesenia para que nos hable de este tema, pero aquí conjugaríamos, ojo, un poco la economía descarbonizada en el más alto nivel posible. En el más alto nivel posible. La economía de una inteligencia artificial que es exportar energía limpia a partir
de la aplicación que se hace del intelecto general de la humanidad. Para poder comenzar voy a expedir un decreto en donde todos los datos de las entidades públicas del gobierno vayan al proyecto de Barranquilla, porque hay que construir una nube de datos que se puede ir ampliando, obviamente, pero comenzamos con todas las entidades públicas del gobierno, comenzando por Ecopetrol, que va a ser el socio del proyecto de inteligencia artificial del Atlántico y de Barranquilla y por tanto del Caribe. Bueno, dejo ahí porque ya los he aburrido un poco. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Muchas gracias al señor presidente de la República. De esta manera damos por finalizado el presente evento. Los invitamos a permanecer en sus lugares mientras se retira